Digamos todo, que no nos callen. Política, cultura y actualidad de Merlo y del Oeste. Sintonizanos por nuestras redes. Es un programa de la Casa Cultural Socialista de Merlo. Periodismo desde abajo. Parte de la red de medios de La Izquierda Diario. Bueno, ¿cómo están? Un lunes inédito para hoy, ¿no? Digamos todo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pasado por agua un poquito, pero bien. Sí, una lluvia brava. Estamos en los estudios móviles, ya hoy podemos decirle de La Izquierda Diario porque vamos rotando. Creo que es nuestro tercer lugar en donde estamos grabando ya. Sí. Bueno, y falta uno más todavía, así que hay que preparar el cuarto. Sí. Como... Hay que preparar el cuarto, bien dicho. Bien, hay que preparar el cuarto y la cuarta también dicen algunos, pero bueno. Vamos a introducir rápidamente, tenemos una entrevista hoy con Maxi Oviedo. Maxi, ¿cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Un amigo de la casa, lo conocen de las columnas de rock, historia y cultura. Pero bueno, lo trajimos acá y en realidad vino por su cuenta para poder charlar un poco de lo que pasó en Merlo hace ya 10 días aproximadamente, en Mariano Acosta, Sí. en una distribuidora de garrafa, podríamos decir clandestina, ¿no? ¿Cómo fue bueno, no sé si la situación es de público conocimiento, pero ¿cómo lo viste vos? Y mira, la verdad que fue una catástrofe y podría haber sido mucho peor. Venía pensando que en el momento en que se da el incendio, no sé si por iniciativa de los dueños, salen 2 camiones con muchísimas garrafas más, o sea que podría haber sido mucho peor de lo que fue, que ya fue bastante catastrófico. Sí, esto es un depósito de garrafas que funcionaba clandestinamente hace aproximadamente 30 años. Y esto hay que repetirlo porque según las palabras del intendente no estaba al tanto de esto. Y viendo también las últimas entrevistas que le hicieron a la mamá de Tiago, que es una vecina del depósito. Tiago es el chico que le cayó una garrafa y terminó internado con desplazamiento de cráneo, inclusive se está recuperando por suerte ahora. Por propias palabras de ella, le dijo personalmente al intendente varias veces que ese depósito era un peligro porque está en un lugar en donde, bueno, está rodeado de casas. Casas, muchas de ellas precarias, y casas que ya hoy no están porque desaparecieron producto de la voladura de todo este depósito. Sí, ya había pasado además algo así mientras estaba OTC, ¿no? Pasó hace 16 años, o sea, con gestión de Menéndez también. Con gestión de OTC. Claro, sí. Sí. O sea que ya se podrían haber enterado. Se podrían haber enterado, esto no tuvo ningún tipo de supervisión. Hoy los vecinos siguen reclamando todavía respuestas, porque hay gente que se quedó sin casa. No hay muchas novedades, pero sí hubo otras personas que terminaron quemadas también. Yo soy, aparte de ser vecino de ahí, porque yo vivo a 4 cuadras, yo trabajo en la escuela 31, que está del depósito, está a unas 2 o 3 cuadras, y la mayoría de los chicos son chicos que de ahí de la comunidad. El mismo día que sucedió esto, yo estaba yendo a la escuela a las 10:30, que fue el miércoles, creo. Y la escuela estaba vacía porque la mayoría de los pibes me contaban después que, fue justo en el horario en que ellos tienen que entrar a la escuela, que está de ahí a unas cuadras nada más, y en el momento que estaban yendo es que sucede esto. Y se volvieron, y los pocos que llegaron a la escuela también, los padres y madres fueron a buscar a las casas porque había mucho miedo. O sea, imagínense la situación de... Hay videos inclusive en donde volaban garrafas por todos lados. Sí, terrible. O sea, yo me enteré porque yo estaba yendo a una escuela para Merlo, no estaba en mi casa, y mi hija me empieza a mandar videos preguntándome si yo estaba bien. Una amiga también me estaba preguntando qué era lo que estaba pasando, yo no entendía mucho. Y después los vecinos empiezan a mandar videos, fotos, y se acercaron al lugar y fue terrible.
Y aparte, ahí vos sos vecino ahí de este lugar, recordemos que el actual intendente es de signo peronista, que es Menéndez, que es parte del aparato del justicialismo, creo que es secretario de Relaciones Internacionales, o hasta algún cargo de esos tienes. Algún cargo, y que viaja por todo el mundo, y Merlo, si lo recorren un poco, es patente cómo se ve la falta de obra pública y cómo se vive en la extrema pobreza, tanto las viviendas, las cloacas, bueno, hay denuncias del agua, de la basura, o sea, de las cosas más básicas para poder sobrevivir. Y la madre de Tiago, como si vos, planteó que ya le había avisado a Menéndez de este lugar que era peligroso, ¿no? Sí, por lo que vos decís, digo, como para poner un poco en contexto, Mariana Costa está en la periferia de Merlo, como Pontevedra y otros lugares. El mismo Menéndez dijo, bueno, hay lugares que cuesta llegar, y bueno, yo viví casi toda mi vida en Mariana Costa. Tema viviendas, falencias, tema transporte, o sea, tenemos una línea de colectivos que es la línea 503, que ahora con todo lo que está sucediendo a nivel económico, con las restricciones que está habiendo con los subsidios y demás, aumentan los boletos, o vienen aumentando muchísimo, y los servicios son cada vez con menos frecuencia. Por ejemplo, 10 y pico de la noche, 11, ya no hay más colectivos. Este mismo intendente, Menéndez, fue el que mismo también que en campaña, en una de las tantas campañas, prometió un hospital que nunca se concretó, también en Mariana Costa. El hospital más cercano que tenemos es el Hospital Malvinas, que está a muchos kilómetros de Mariana Costa. Y bueno, es el último orejón del tarro. Hay muchas falencias con el tema del pavimento, bueno, falta de asfaltos, redes cloacales también que están colapsadas, y según el lugar, porque no llega a todas las casas tampoco. Y bueno, y ahí con respecto al gas, la mayoría de la gente, o sea, Mariana Costa es una ciudad de trabajadores, que para que se den una idea, ustedes traten de pensar que para cualquier persona, que la mayoría, porque en Mariana Costa y en Merlo en general, no hay lugares de trabajo para que la gente de Merlo pueda ir ahí, o sea que la mayoría son trabajadores golondrinas, entre comillas, que tienen que ir hasta Capital u otras zonas para ir a laburar. Son muchísimas horas de viaje, sí, con condiciones tremendas, ¿no? Es lo que llaman un dormitorio obrero, digamos. Tal cual, sí. Sí, sobre el gas, mira, permitime un dato, porque dice, según el censo del 2002, solamente el 48,6% de la población está en la red de gas natural. Y mientras tanto, Milei congeló la obra pública para cumplir con el superávit pedido por el FMI, y a su vez liberó el precio de las garrafas. O sea, que la garrafa se pague lo que pinta. Lo que liberó evidentemente también son los controles. Sí, totalmente. Lo que más se viene escuchando últimamente, o por lo menos desde que pasó esto, son las obvias responsabilidades al dueño del lugar, que obviamente se fue enriqueciendo también con el negocio de las garrafas, pero con connivencia, o poco se habla de la connivencia por parte del municipio, en donde, bueno, esto nunca fue supervisado. Aparte de la falta de obra pública, como decías vos recién, donde está incluido la red de gas también, ¿no? ¿Y cómo reaccionaron desde la escuela cuando les llega la noticia? ¿Estabas con tus compañeros, tus compañeras? ¿Qué pasó después? Sí, yo apenas llegué a la escuela me puse en contacto con el director, que se movió rápido también, por suerte, y bueno, tuvimos ahí la iniciativa de difundir la idea de poner a la escuela como un lugar para recibir donaciones. Hay un club que se llama el Club La Tapera, que está ahí a 2 o 3 cuadras de este lugar, que enseguida se puso a disposición también. Y toda la falta por parte del intendente y del municipio, porque habían pasado ya muchísimas horas y no se veía en absoluto la presencia municipal. Sí, después cayó con algunos colchones, como suele pasar en este tipo de situaciones, pero fue increíble la reacción por parte de los vecinos. Nosotros fuimos con el director a hacer un relevamiento para ver si había estudiantes de la escuela que habían sido afectados. Nos enteramos por parte de los vecinos también, porque la policía no nos quiso brindar información, no nos dejaban pasar tampoco ahí en las adyacencias del lugar.
Así que fuimos hablando con los vecinos, que bueno, principalmente al director lo conocen porque es de ahí de la comunidad educativa, a mí también. Hicimos un relevamiento y nos enteramos que había 3 chicos afectados que se quedaron sin casa. Y veíamos, fue impresionante la cantidad de gente que veíamos que se acercaba de todos lados con cosas menores, con más cosas, con autos, camionetas. Muy solidaria. Mucha solidaridad, inclusive también los comerciantes de la zona hicieron lo suyo. Y bueno, logramos juntar muchísimos elementos que les sirvieron por lo menos para paliar esta situación de ese momento. Qué importante, porque cuando me acuerdo en el caso de las inundaciones de Bahía Blanca también, que la solidaridad entre trabajadores es lo que da un paso adelante ante la inoperancia ya voluntaria de los políticos que nos tienen acostumbrados en particular, un poco por lo que decían ustedes. Sí, fue cuando Milei les dijo, yo sé que ustedes se van a poder arreglar. Exactamente. Pero bueno, en un punto la solidaridad obrera creo que es algo que hay que, en el buen sentido, desarrollar más, como hicieron ustedes en la escuela. Se veían en las imágenes muchos vecinos, compañeros, incluso de militancia, que estaban ahí también aportando. Sí, ¿no? Incluso compañeros docentes, ¿no? Las preceptoras y los profes que estaban ese día, enseguida se pusieron a disposición. Cuando volvimos de hacer el relevamiento a la escuela, fueron llegando otros compañeros docentes que también se pusieron a disposición y fuimos a este lugar, a la tapera, para dar una mano, para llevar cosas. Estuvimos también mangueando elementos a los comercios y bueno, la verdad que esto nos permitió también, después subimos por redes, que gente inclusive de otros distritos escribieran y se acercaran para llevar cosas. La verdad que fue increíble y eso es lo que muestra la solidaridad del pueblo trabajador de siempre, ¿no? Ante este tipo de situaciones y como decís vos, la inoperancia hasta el día de hoy todavía está muy presente porque no hay todavía respuestas ante esas familias que se quedaron sin casas. Total. Sé que está habiendo reclamos y bueno, ahí estamos pensando también para ver si podemos acercar la solidaridad y poner también a disposición, bueno, a la Izquierda Diario y todos los medios que estén a nuestro alcance. Por supuesto, acá estamos. En relación a eso también, si hubo algún tipo de respuesta de parte de la organización que tienen en la escuela, como docentes, como el sindicato, por ejemplo, para este tipo de situaciones, o cómo fue eso. No, principalmente, por lo menos desde mi lugar de trabajo, que es en la docencia, me encontré con muchísima solidaridad de la escuela, de la comunidad, la Escuela 31. Enseguida el resto de los docentes también se pusieron a disposición y me encontré también con otras escuelas en donde yo trabajo, la escuela número 2, la escuela 47, otras ahora que no recuerdo, que me fueron llegando también por parte de los chicos que pertenecían a los centros de estudiantes y chicos cercanas a la comunidad también, que fueron tomando distintos tipos de iniciativas también para juntar donaciones y los fueron acercando. Justo en el transcurso de esa semana nosotros estamos también con el cierre de la lista de la multicolor, que nos vamos a presentar ahora el 13 de mayo, así que justo fuimos al sindicato y yo pregunté ahí si había algún tipo de iniciativa y la respuesta fue que habían hablado con algunas instituciones, pero no pusieron el sindicato ni para juntar donaciones, ni tampoco se hizo presente en el lugar el sindicato. Y por ese punto, por ejemplo, sabemos que ustedes pelean ahora, como decías vos, por las elecciones docentes en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? En toda la provincia de Buenos Aires. Hay un debate ahí sobre para qué los sindicatos, ¿no? Si es solo para conseguir salario o es para relacionarse y ayudar a la comunidad e incluso dar luchas políticas. ¿Cuál es el planteo de la lista multicolor en Merlo en particular, que es el distrito que te toca a vos en esta elección? Bueno, primero que nosotros vemos la importancia de recuperar el sindicato para ponerlo al servicio no solamente de la pelea por salarios, sino también por la pelea por las condiciones edilicias, por las condiciones de trabajo nuestras en general, pero también ponerlo al servicio de atender a distintos tipos de situaciones que hay en los pibes, que son brutales, estamos viendo situaciones cada vez de mayor vulnerabilidad con la crisis que estamos atravesando y como siempre planteamos, la idea es tratar de unir, de que seamos un conjunto de toda la comunidad educativa, no solamente de docentes, más allá de que el sindicato es propiamente docente,
unir junto con las familias también, porque somos trabajadores todos y todos estamos pasando por situaciones similares con matices. Entonces no es una pelea solamente de trabajadores de la docencia, sino que entendemos que es una pelea conjunta junto con el resto de la comunidad educativa, trabajadora también, ¿no? Bueno. ¿Y cómo son las candidaturas? Si querés contar un poco, porque sabemos que estuviste vos y otros compañeros ahí a la cabeza de formar la lista, como charlamos hace un tiempito también. Sí, nosotros somos parte de la agrupación Marrón, que estamos dentro de la multicolor, y logramos cerrar filas para poder presentarnos ahora el 13 de mayo. Y bueno, nuestro compañero David Maidana va a ir como candidato para secretario general. El concejal, con mandato cumplido. Va a ir él está como candidato para secretario general. Nuestra compañera Natalia Moreno está como candidata para secretaria adjunta. Está nuestro compañero Jorge Acosta también como secretario de Finanzas. Yo estoy como candidato también en la lista en la Secretaría de Derechos Humanos, así que bueno, somos varios compañeros y compañeras más, no solamente de la agrupación Marrón, sino que nos encontramos con muchísimos compañeros y compañeras independientes que nos han brindado su apoyo. La verdad que en el momento que nos pidieron conseguir avales, desde nuestra agrupación nada más conseguimos como 80, 90 avales, que es un montón de gente que dice, que ve con buenos ojos la idea de recuperar el sindicato. Así que bueno, veremos cómo va eso. Y aparte, bueno, vienen haciendo recorridos de escuelas y eso, que contabas un poco ahí la repercusión. Sí, los recorridos, o sea, está buena la pregunta porque por ahí se puede llegar a entender que ahora en el momento en que hay elecciones hacemos la recorrida, pero quiero contarles que nosotros durante el verano, cuando no había clases y cuando en general estamos todos descansando, junto con los compañeros también de la Marrón, estuvimos recorriendo escuelas de verano, estuvimos yendo también al recreo del SUTEBA para hablar con los compañeros y compañeras. Que fue la campaña contra la reforma laboral. Exactamente, claro. para instalar, para discutir y charlar alrededor de la reforma laboral, así que digamos que esto es una parte más, una continuidad de aquello, y en algún punto esto que te decía también de muchos compañeros y compañeras que reconocen esa lucha que estamos dando, es que también, bueno, la verdad que en pocos días pudimos conseguir avales, y en pocos días también pudimos conseguir o convencer y dialogar con profes, docentes de distintos niveles, para que se sumen y sean parte también de la lista multicolor para dar esa lucha. Sí, acá veo que dice que la pelea es por un SUTEBA independiente, democrático y de lucha. ¿Qué sería eso? Bueno, independiente es uno de los aspectos más importantes por los cuales nosotros peleamos, porque venimos insistiendo hace muchísimo tiempo. Para los que no saben, en la provincia de Buenos Aires el SUTEBA está conducido por Baradel, por la lista celeste, y en muchos distritos, como en el caso de Merlo también. Y nos encontramos con un sindicato que está totalmente supeditado a las decisiones del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y hasta inclusive nos encontramos con los sectores de la conducción que son parte de las campañas, que son parte también de las decisiones, que en general poco tienen que ver con los intereses de los trabajadores de la docencia. Hacen campaña por el patrón, básicamente. Exactamente. Entonces es una discusión, una lucha que nosotros venimos dando desde hace mucho tiempo. Entonces consideramos que el sindicato tiene que ser independiente en ese sentido, y de lucha porque ya nosotros tenemos experiencia también con sindicatos de otros distritos que han sido recuperados y que han sido puestos al servicio no solamente de la lucha docente, sino también al servicio de muchísimas otras luchas de trabajadores, obreros, con el objetivo de unir esas luchas, ¿no? Ese me parece que es el principal objetivo que tenemos para recuperar el sindicato. Maxi, sabemos que tenés que trabajar como todos, así que no te queremos quitar mucho más tiempo. Sí, nos enteramos que este sábado van a hacer una actividad cultural en la Casa Socialista de Merlo. En todos lados. Que va a ser en Juncal 760 en la Casa Socialista de Merlo. Sí, vamos a hacer un festival, vamos a ver si se suman algunas bandas de rock. Bien. Va a haber distintos tipos de eventos culturales también, así que bueno,
aprovecho para invitarlos. Vamos a tener una barra barata, seguro con comida rica. Miro así para este lado. Bien, vamos a hacer algo. Con bebida barata también, así que va a estar bueno para generar, como ya se viene dando también en la Casa Socialista, un espacio no solamente de distensión, sino también para intercambiar, para charlar cómo está la situación, qué tipo de posibilidades hay de poder organizarnos con distintos sectores, inclusive también con los sectores de la cultura que están totalmente vulnerados también por este gobierno. Y vamos a aprovechar también para charlar con los compañeros y compañeras docentes alrededor de esto que les comentaba recién de impulsar la campaña de la multicolor, para que también la puedan tomar en sus manos y continuar con la lucha. Bueno, muchas gracias Maxi por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Le mandamos un abrazo enorme a Florencia y a Sergio. Esperemos que se recuperen nuestros operadores. Así que hoy todo bastante caserito. Pero bueno, volvemos en un ratito. Despedimos a Maxi y seguimos con más Digamos Todo. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos con más Digamos Todo, hagamos todo. Hacemos todo, decimos Movemos todo. Hagamos todo, abramos la puerta a todos. Bueno, no, es para mostrar que es cuestión de voluntad, un poco de equipos y sacamos un programa adelante. Uh-huh. No, muy necesario, por lo que contaba Maxi anteriormente, de denunciar quiénes son los culpables de este tipo de situaciones, también quiénes dan la pelea por cambiarla, que siempre es importante para que no quede todo en la nada. En la nada, tal cual. Sí. Pero bueno, vamos a seguir ahora con nuestro clásico de las 3 más importantes de la semana. Hoy sin separador, si no tendríamos que estar acá yendo y viniendo. ¿Lo cantamos? Sí, en cualquier momento sí. Así que vamos con las noticias rápidas. Mura, ¿querés la primera? Dale. La primera. Este martes 7, o sea mañana, las organizaciones sociales realizarán 100 cortes y protestas contra el cierre de Volver al Trabajo. El gobierno dará de baja cerca de 950.000 planes
que aunque están congelados, son un elemento de supervivencia de cocineras, trabajadoras y trabajadores de organizaciones sociales para complementar otros ingresos. No hay ninguna vuelta al trabajo, es más ajuste sin salida. La jornada tendrá epicentro en el Puente Pueyrredón, marchando desde la estación Avellaneda. Habrá también cortes en la Ruta 3 y General Paz en La Matanza, en el Puente Saavedra en zona norte, en Rivadavia y General Paz en Liniers. En La Plata movilizarán desde la estación de tren a la rotonda de la autopista. Así es, las organizaciones sociales con las que nos solidarizamos, y ahí estaremos también en los cortes, están reclamando por lo básico, dinero por trabajar, y dada la situación también, ¿no? Claro, dada la situación apremiante, donde está cada vez más caro acceder a la vivienda, a la comida, a la vestimenta, o sea, caro para el laburante, para el pueblo, no claramente para Dorni, que le encuentra una propiedad nueva todos los días, o sea, para viajes de lujo, y eso sí tienen plata, pero para los laburantes no hay plata. Ahí también había un debate, si aloe vera o jengibre, por la cantidad de propiedades que tenían. Creo que ganó aloe vera últimamente. Bien, segunda noticia de la semana. FATE, nueva jornada de salud y donación de medicamentos junto a los obreros. La posta de salud y cuidado, que ya conocemos bastante, volvió a realizar una jornada solidaria en la puerta de FATE, acercando medicamentos para acompañar a los trabajadores que resisten el cierre de la fábrica y defienden sus puestos de trabajo. En un contexto en el que las patronales intentan descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, la defensa de la salud y la defensa del trabajo están profundamente ligadas. Acompañar las luchas obreras también es una forma de cuidar a las familias trabajadoras, así que bueno, esperemos seguir colaborando con la campaña del FATE. Es una fábrica muy importante, hay cientos de trabajadores afectados y familias. Está todo el barrio ahí en San Fernando, si no me equivoco, ¿no? Sí, ahí en San Fernando. Que también, bueno, se llama el barrio FATE también, pero vienen habiendo festivales culturales con mucha concurrencia. Se hacen también cenas con las familias ahí de la zona, o sea, la solidaridad, como charlábamos con Maxi, entre los trabajadores, estudiantes y las organizaciones es muy importante. Sí, nuevamente desde abajo la solidaridad, porque los trabajadores le vienen pidiendo, por ejemplo, a Kicillof que intervenga, que la fábrica pueda volver a funcionar, ya que fabrica cubiertas para colectivos y otras que no se consiguen en otro lado. Bueno, ni hablar del gobierno nacional, que tampoco se mete, simplemente critica, pero no colabora para nada. Y bueno, nuevamente, la solidaridad desde abajo mientras los gobiernos miran para otro lado. Y de la posta de salud, ¿no? Porque qué más, porque no les alcanzó para bien solo con estar ahí, cuidarnos en las represiones y en las jornadas, sino que también se ponen a disposición y hacen su aporte ahí, así que está buenísimo. Totalmente, sí. La posta de salud en todos lados está. En todos lados, hasta incluso va a estar en la nueva flotilla Global Sumud, que va a salir 13 de abril, si no me equivoco. Sí. Y va a estar Yara, compañera médica de Yara Salerno, de La Plata. Fundadora, una de las fundadoras de la posta de salud. Mira. Bien, buen dato. Sí. Así que hasta la Franja de Gaza llega la posta de salud. Increíble. Muy bien, le mandamos un saludo enorme a todos los... Y mucha fuerza. A todos los que están en la flotilla, Yara, mucha fuerza, obviamente. La vamos a estar siguiendo. Totalmente. Por acá. Allí. Bueno, y vamos por la tercera. Pasos en Resistencia, la obra que pisa en las huellas de mujeres que enfrentaron la dictadura. La historia sigue a través de las generaciones, cada una nos lleva algo de lo que hemos vivido y cada una lo está viviendo, retrata Ana Bayer. Pasos en Resistencia es una obra creada por el grupo Danza Rebelde junto a la dirección artística de Ana Bayer, que se inspira en su obra de danza-teatro Los Sin Adiós. Realizada en Alemania durante el exilio en los años 80, la obra original se creó en base a cartas que las madres de Plaza de Mayo se enviaban con su padre Osvaldo Bayer. Muy bien, ¿qué tal estuvo? ¿Ustedes que fueron a verla? Impresionante. A mí me gustó mucho, muy... Sin spoilear tanto, Sí, que todavía hay chance de verla. No voy a contar. Sí. No, igualmente es una obra... Está bueno porque transmite prácticamente sin utilizar palabras, salvo una parte donde cuenta la historia de unas obreras que se organizaron y resistieron en ese momento, pero todo lo demás lo transmiten con su cuerpo, con la puesta en escena, y se logran conmover y transmitir lo que buscan. O no sé si lo que buscan, pero llegan. Sí, la verdad.
Estuvo increíble. La vimos en un espacio en Ramos Mejía, Luperán, que estuvo muy bueno. Además, fue muy emocionante. Bueno, ahora voy a spoilear yo. Es tu turno. Claro. Me voy a tragar mis palabras y voy a empezar a spoilear. Sostén mi bolso. Sostén mi bolso. Yo lo que vine no paraba de tirar frases. No, estuvo muy bueno porque en un momento de esto hablan desde lo lúdico, lo más poético, si se quiere, que es eso que tiene el arte. Que te atraviesa, ¿no? Y que te conmueve. A mí me pasó algo muy zarpado, que es como en una historia así uno creería que lo único que podés sentir es tristeza, y no, a mí de repente me emocionó desde el lado de sentir que esos hilos de continuidad, ¿no? Mira. Como hemos hablado en otros momentos o en otras oportunidades, esos hilos de continuidad de si una mujer siglos atrás levantó un pañuelo del aborto y eso permitió que nosotras años más adelante pudiéramos hacerlo y conquistar un derecho, bueno, esto... otro pañuelo de otro color que también tiene un significado muy profundo y es un ejemplo de lucha. Bueno, ellas lograron eso, ¿no? Por lo menos en mi caso, conmover y sentir tan legítima y tan vigente contra la impunidad esta pelea, y además en una parte hablan en primera persona, lo cual claro. Está muy bueno y es muy zarpado y es muy emocionante, y nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a Ana Bayer, quedarnos en el conversatorio. Claro, cuando terminó la obra se hizo un conversatorio para charlar con las protagonistas, con la directora. Y bueno, y yo obviamente fui y le di un abracito a Ana Bayer. Muy bien. Y le mandé saludos de su parte, que obvio me presenté bien. De parte de ustedes también, y es una divina. Qué así bueno. Que la verdad que estuvo muy piola. Sí, yo quería agregar ahí sobre lo que dijiste sobre la tristeza también, porque ese fue uno de los temas. Ese fue un debate, por eso planteo mi posición. Claro, ahí en el debate se habló sobre que trataron de no reflejar, o sea, era muy difícil ante desapariciones y demás, y los compañeros que nos faltan, no hacer algo así solemne o triste, y ahí la propia Ana contaba de que eran las mismas madres las que decían no estés triste, que nos han quitado nuestros hijos, que no nos quiten también la alegría y las ganas de seguir peleando. Si me acordaba de el poeta Fusik, no me acuerdo el nombre ahora, que dijo que la tristeza nunca se asociada a nuestro nombre. Bueno, en eso también son un ejemplo nuestras madres y abuelas. Qué bueno que las tenemos. Antes de ir a la editorial de Mura, quería preguntarles sobre la obra, si es teatro, danza, performance, todo junto. Todo. Música en vivo. Música en vivo también, eso no sabía. Música en vivo, acordeón, guitarrita, bombo. Bien. Increíble. Aparte las chicas de distintas disciplinas de la danza hacen intervenciones que complementan muy bien todo lo que es contar una historia, incluso con sus tacos. Claro, sí, hace música. Bueno, sí, como música de pies. Claro, y cómo la música va acompañando cada una de las imágenes, de las danzas, de los momentos. Claro. Lo hacen, es una sinergia muy bella. Y aparte fueron a verla unos días antes del 24 de marzo. Unos días después. Al otro día creo que fue. Sí, no. ¿Fue el 25 o el 26? El sábado fue, y nosotros marchamos el martes. 4 o 5 días después. Sí. Pero qué importante en ese momento también, porque la marcha, no hablamos mucho, pero fue multitudinaria. Bueno, no sé los números que se barajaron, pero dicen que son columnas muy grandes, mucha gente suelta y también organizada. Bueno, con la izquierda en particular, con Miriam Bregman y el PTS, también dicen que, dicho por el gato silvestre, no solo por, claro. No es autobombo. Sí, no solamente la izquierda diario fue. Total. Así que qué bueno que también a eso haya expresiones culturales que traigan lo que siempre decimos, volver a levantar esas banderas de los 30.000, ¿no? Pero hoy en día... Además las chicas cuando terminaba el conversatorio, lo que tenía de muy piola es que hablaban de que estaban organizadas. Un par eran de hijas, otro par eran de contraimagen, y hablaban de esto, de que su militancia estaba en las calles, que estaba en organizarse y que encontraron esta como una otra forma también de llamar a la lucha, ¿no? Y de dar ese ejemplo, y bueno, esto es muy emocionante que mujeres de otras generaciones encarnen a las anteriores y que se siga contando esa historia y llamando a combatir, como Bien. Lo supieron hacer. Bueno, digamos todos vamos a seguir estando presentes en esto y tratando de difundir la cultura también, que nos parece importante, por lo que decía Mura, que decía Fusik, de no perder que no nos quiten la alegría en realidad más que perderla, así que vamos a seguir batallando y difundiendo por eso desde la izquierda diario y digamos todo.
sin más preámbulos, el señor José Muralla para la editorial del panorama político nacional e internacional. Sí, hoy precisamente preparé una editorial sobre la decadencia de los regímenes, en particular dos. Síntomas de la decadencia. La escena internacional y nacional está marcada por síntomas cada vez más claros de decadencia de los viejos regímenes. En Estados Unidos, la administración de Trump atraviesa una crisis profunda que se refleja tanto en el frente externo como en el interno. La guerra en Irán, lejos de consolidar el poder imperialista, ha dejado al desnudo la fragilidad de la hegemonía estadounidense. Washington, que alguna vez fue el garante del orden mundial, hoy es visto incluso por sus propios aliados como un factor de desestabilización global. La campaña militar en Medio Oriente no solo no logra una victoria rápida como esperaban, sino que se prolonga, genera inflación y crisis de abastecimiento y erosiona la confianza de los aliados. El costo de la guerra, que consume cifras astronómicas, se siente en el bolsillo de la clase trabajadora estadounidense con el precio del combustible por las nubes y el fantasma de una nueva ola inflacionaria. Pero la decadencia no es solo militar o económica. El repudio popular a Trump crece día a día. Las movilizaciones masivas contra la guerra y el autoritarismo presidencial recorren el país. Bueno, estuvimos viendo las marchas No Kings, que reunieron a 7 millones de personas. Múltiples ciudades. Tremendo. Con Minneapolis como epicentro de la resistencia. Allí, la brutalidad del ICE y la represión migratoria desataron una ola de protestas que obligó al gobierno a retroceder. La huelga general en Minnesota, los bloqueos y las marchas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Boston muestran que existe una base social dispuesta a enfrentar al Estado represor. La administración de Trump, debilitada por la lucha de la clase trabajadora y la juventud, enfrenta una desaprobación récord y una crisis política que se refleja en la caída de sus índices de aprobación y en la fractura de su propia coalición. Por otro lado, en la Argentina, donde estaría como presidente la mascota de Trump, la decadencia se expresa con la misma crudeza. El gobierno de Milei, que llegó con promesas de libertad y orden, solo ha traído ajuste, represión y corrupción. Los problemas sociales se multiplican. La pobreza y la indigencia alcanzan niveles históricos, por más que lo dibujen con el INDEC. La inflación volvió con fuerza y el salario se pulveriza. A esto se suma el escándalo de corrupción que involucra a figuras claves del oficialismo, como el propio Milei y su hermana con la estafa de Libra, y Adorni, que muestran que el cambio de Milei no es más que la continuidad de los peores vicios de la casta política. El descontento social se expresa en las calles, con movilizaciones masivas como la del 24 de marzo, como decíamos recién, donde millones repudiaron el ajuste y la represión. Y en las encuestas también, donde el gobierno pierde apoyo día a día. Frente a este panorama, la salida no puede venir ni de los viejos partidos del régimen ni de las variantes de la derecha. La alternativa está por izquierda, en la organización y la lucha de la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares. El crecimiento de figuras como Miriam Bregman en las encuestas, que hoy es la política con mejor imagen del país, muestra que hay una esperanza y una fuerza social dispuesta a pelear por otro futuro. La historia enseña que cuando los de arriba se pudren, los de abajo pueden hacer historia. Es hora de apostar a esa salida, de fortalecer la organización desde abajo y de preparar nuevas jornadas de lucha para terminar con este régimen decadente y abrir paso a una verdadera alternativa de los trabajadores y el pueblo. Muy bueno, Mura, muy bueno. Me quedaba pensando que, bueno, cómo aportar a esto que vos planteás de construir un nuevo partido político de los trabajadores con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, bueno, Alejandro Vilca de Jujuy, recién lo nombramos a David Maidana, los compañeros que están peleando en los sindicatos también, que son tan importantes y creados por los trabajadores, incluso por los socialistas en otro momento, y después fueron apropiados por burocracias, etcétera, que nos tienen los brazos atados de esas organizaciones. Sí, que es fundamental porque si bien los que somos de izquierda estamos muy contentos con la figura de Miriam, e incluso que hay muchos que dicen Miriam presidenta o Miriam 2027, o sea que nos encanta ese apoyo, pero lo que decimos es que no es suficiente. Claro. O sea, no alcanza con apoyar, incluso no alcanza con votar, que si no nos organizamos, si
si no reunimos la fuerza para enfrentar a todos los enemigos que tenemos, que algunos de ellos los nombré recién en la editorial, es imposible modificar cualquier cosa de esto. Incluso, o sea, vimos cómo, o sea, por un lado, las instituciones del régimen, cualquier cambio progresivo que se intente hacer, lo van a cuestionar, y por otro lado, el poder real, que gobierne quien gobierne, lo tienen los mismos capitalistas, que no dudaron en organizar un golpe y aniquilar a 30.000 y desaparecer a 30.000 compañeros, Claro. para que la cosa no cambie. Así que, o si no nos organizamos, si no ponemos esa fuerza social en las calles, en los lugares de laburo, en los lugares de estudio, no hay forma de que esto cambie. Está bueno. Pensaba eso porque nuestro próximo invitado es Nehuen Brat, que es de la sección de Medio Ambiente de la Izquierda Diario, para debatir un poco y que nos cuente cómo viene lo de la reforma de la ley de glaciares. Pero también, digo, en este desenmascarar a los enemigos, en este, vos decías, los dueños o los que tienen el poder. Después nosotros insistimos mucho, y desde la Izquierda Diario, los que producimos y los que tenemos el verdadero poder y la palanca somos los trabajadores, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo empoderarnos, por usar una palabra de los últimos tiempos? Sí, y que aparte no es un problema de Argentina, o sea, estamos sometidos por el FMI, es un problema que hay internacionalmente. El capitalismo es un sistema que funciona internacionalmente. Entonces, con que haya una Miriam Bregman en Argentina, aunque tenga toda la voluntad del mundo y ella quisiera legislar, gestionar lo que sea, no va a ser posible si no lo arrancamos con la lucha en las calles, con la organización, como dice Muri. Para mí el ejemplo que traes para entender eso, que para mí un día de hecho podemos dedicar un programita a hacer distintos ejes de imaginar, cómo sería bajo gestión, tal cosa bajo gestión de los trabajadores, contado por distintas personas también, que sería muy, bueno. Muy divertido y muy didáctico. Pero bueno, las fábricas son un muy buen ejemplo de cómo los trabajadores o las universidades también podemos poner nuestra fuerza de trabajo y nuestro conocimiento, porque nosotros sabemos cómo funcionan las máquinas, sabemos cómo hacerlas trabajar y también sabemos las necesidades de la comunidad que nos rodea porque somos parte. Total. Entonces, los encargados, los jefes y demás están de repente para llevarse la guita. Total. No para hacer nada de todo ese trabajo. Y eso cualquier persona que trabajó en cualquier lugar lo puede comprobar. Sí, no es una idea nuestra que se me ocurrió a mí ahora. Claro, por eso que decía, yo pensaba con la entrevista que recién le hicimos a Maxi, si gobernáramos los trabajadores, ¿hubiera pasado esto? Bajo ningún punto de vista. No. Porque esto pasa porque el patrón ahorró medidas de seguridad y porque el gobierno miró para otro lado, porque claro, ellos no viven en esos barrios, ellos no tienen esos problemas. Entonces, si lográramos la fuerza social para que gobernáramos los trabajadores, para que los trabajadores, porque vos decías, somos los que movemos el mundo, si lo movemos, ¿por qué no podemos pensar en gobernarlo? Y que seamos la cabeza y no la columna vertebral, donde la cabeza siempre es o algún milico, alguna abogada exitosa y multipropietaria. Si fuéramos nosotros los que gobernamos, esos problemas no aparecen. La guita iría para que haya, por ejemplo, una red de gas segura en Mariano Acosta, y no para pagar o la estafa del FMI que vos mencionabas recién, o los viajes lujosos de Adorni, o de Menéndez, también sus viajes lujosos. Sí. Exactamente, sí. O de los patrones como Pirelli, que están ahí también en Merlo. Y en ese sentido también, aportando a lo que venimos charlando, queríamos invitarlos de parte de Digamos Todo este sábado a las 16 horas en San Justo. Vamos a realizar una asamblea de la Izquierda Diario. Ya contamos que se hizo una hace unas 3 semanas en Capital Federal y ahora vamos a hacer por distintas regionales, así que queríamos invitarlo. Va a ser nuestro editorialista estrella, por supuesto, parte fundadora de la Izquierda Diario de Oeste, así que hecha la invitación, ¿no? Vamos a estar ahí. Sí, que es importante que puedan participar. Nosotros desde la Izquierda Diario lo que hacemos es aportar
no nos financian los rusos. Aclaro, Es el acá tema. no hay financiamiento de los rusos, no nos financia nadie, nos financiamos nosotros. Pero lo que apostamos es a mostrar lo que los poderosos quieren callar. Y es un medio hecho por laburantes, para laburantes. Así que todos los que vivan en la zona oeste de Gran Buenos Aires, que quieran participar, están invitados para sumarse a este proyecto. Así como cuando armamos esta nota, por ejemplo, con lo que contaba Maxi ahí recién, lo hicimos con videos de vecinos que nos mandaban, miren, acá pasó esto. Bueno, la idea es que ustedes sean los que hagan las noticias y los que muestren lo que no se quiere mostrar. Así es, como decía Lenin, hay que mostrar a los trabajadores quiénes son los que los agobian día a día para poder liberarnos. Así que invitamos a todos aquellos a que quieran mostrar cómo es su situación, pero también, insistimos de esto, cómo pensar una salida para terminar con este orden de las cosas y fundar un nuevo orden de las cosas. Así que si quieren vamos a una última pausa y volvemos en un rato con Nehuen de la Izquierda Diario Medio Ambiente para hablar sobre la reforma de la ley de glaciares. Ya volvemos. Muy bien, seguimos acá con nuestro amigo micrófono, con más, digamos, todo. Ya está Nehuen, ¿cómo andás? Bien, ¿Todo bien? Acá disfrutando la lluviecita. Bien, está lindo. Ya se inauguró, como dijimos la vez pasada, que se venía la temporada de guisos. Ay, sí, qué rico. Sí, totalmente. Somos todos amantes de la comida acá, así que... No sé si se nota. No sé si se nota que casi no entramos en el cuadro. Sí. Pero bueno. No, hay un tema hace unos meses muy de debate público. Creo que pegó un salto en el conocimiento y en la información que está trascendiendo por todos lados, que es que el gobierno nacional, con aliados, incluso del peronismo y gobernadores, quieren aprobar una reforma a la ley de glaciares ya existente. Sí, efectivamente. O sea, lo que quieren hacer es reformar una ley que es la Ley de Protección de Ambientes Glaciares y Periglaciares, que es una ley que se consiguió con mucho tira y afloje, ¿no? Porque
Esa ley se propuso en el 2007, se debatió en el 2008 y una semanita después de que se debata, se debate, se aprueba, ¿no? Y una semana después Cristina Kirchner la veta, la ley, es decir, la anula. La anula diciendo que la protección ambiental no puede estar por encima del desarrollo económico, y la anula también planteando de que la megaminería puede convivir con la protección ambiental. Entonces se anula la ley. Y producto de mucha efervescencia y debate social, organizaciones ambientales que se organizan en función de los reclamos de los pueblos, que están en las zonas cordilleranas, pero en diferentes zonas, se propone de vuelta una ley que se logra aprobar en el 2010, ¿no? Y la ley lo que plantea, en definitiva, es la protección del ambiente glaciar y peliglaciar, que se realiza un inventario, porque la Argentina es uno de los países que más cantidad de glaciares tiene en el mundo. Mira. Y que a partir de ahí se estudie también su dinámica, sus procesos, cómo se forman, porque también hay muchas cosas que no se saben de estos ambientes. Entonces es muy importante poder saberlo, sobre todo porque, o sea, estos ambientes, como se les dice que son como unos termómetros del mundo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Y porque los glaciares son tremendamente, son muy, ¿cómo decirlo? Son muy vulnerables al cambio climático. Susceptibles. Son muy susceptibles, claro. Entonces, ante un mínimo de cambio de temperatura, ya los glaciares cambian su dinámica. Retroceden o avanzan, ¿sí? Entonces, en el marco de que se está discutiendo que existe un calentamiento global potente y que esto se produce a partir de una dinámica industrial y del extractivismo brutal que se produce a nivel mundial por el capitalismo, los glaciares vienen retrocediendo. De hecho, la ONU sacó hace menos de un mes un informe planteando que desde 1970 hasta la actualidad, el 30% de la masa glaciaria del planeta retrocedió. 30%. Sí. Es un montonazo. Es mucho, es realmente mucho, considerando que los glaciares son la reserva de agua dulce total del planeta más grande que hay. Más o menos son el 70%. Más que sumando los ríos o mucho más, de ahí también. Mucho más, porque son una reserva de agua dulce en estado sólido. Por lo tanto, se mantienen durante mucho tiempo. Son muy importantes. Entonces, son reservas estratégicas de agua por un lado, y después por otro lado son un termómetro del mundo que permite el estudio y entender los pulsos del mundo. Claro. Ahí vos nombrabas, un problema sistémico, porque te planteas, es el capitalismo, el modo de producción, la contaminación que se genera, pero dentro del capitalismo hay también intereses. Por ejemplo, vimos hace un año o dos máximo a una generala de Estados Unidos que vino a Argentina, estuvo en Ushuaia. Sí, del Pentágono. Y dijo que el triángulo del litio y también, ese tipo de decisiones, o por ejemplo los dichos de, no es yanqui, pero más o menos, Massa, que lo conoce. El de la embajada. El de la embajada. También dijo que la cordillera era una torta para ser repartida. Hay un interés del capitalismo imperialista en particular en la cordillera. Sin lugar a dudas. De hecho, la reforma de la ley de glaciares va en el marco de una ofensiva trampista por acceder a minerales críticos y a tierras raras, que son elementos muy importantes para desarrollar tecnologías militares o tecnologías que usamos diariamente, como la inteligencia artificial, drones, celular, etc. Entonces, estos minerales son de extrema importancia, y la realidad es que hay una carrera muy grande entre China y Estados Unidos por obtenerlos, procesarlos e industrializarlos, ¿sí? Entonces, Estados Unidos parte de bastante más atrás, porque China hace tiempo viene desarrollando la megaminería y la minería, y genera el 80% de la producción mundial de minerales importantes, ¿no? Entonces, Estados Unidos está intentando acortar esa brecha que tiene con China en esta carrera mundial, y apunta hacia América Latina, fuerte. De hecho, la Argentina no es solamente un ejemplo. Chile, con el presidente recién electo Kast, el ultraderechista,
el primer día que asume, firma un acuerdo de minerales críticos con Estados Unidos para que Estados Unidos pueda acceder rápidamente y sea el socio prioritario y China no pueda acceder a eso, ¿sí? Entonces, una especie de Cantepri. Sí, una especie de Cantepri, exactamente. Entonces ahí se puede ver que no es solamente la Argentina, hay un interés estadounidense y acá en la Argentina ya operan empresas estadounidenses o que están en el marco de las cadenas de globales estadounidenses. La Barrick Gold, por ejemplo, es una de ellas, la canadiense, que está fuertemente relacionada con intereses norteamericanos, ¿sí? Y hay otras empresas más, incluso empresas israelíes que están extrayendo litio en Jujuy, por ejemplo. Entonces, ¿Esa es la Mekorot? No, esa es otra. No, Mekorot es la empresa que administra el agua de varias provincias, una empresa israelí que está acusada y verdaderamente, o sea, no solamente acusada, sino comprobada que interviene en el genocidio palestino para sacarles el agua y que no puedan tener agua para poder vivir, por ejemplo. Guado de Pedro le dio el manejo del agua de casi la mitad del país, más o menos. Exactamente, sí, entonces, claro, no es solamente el Estado Nacional hoy de mileísta, sino que el peronismo también viene hace tiempo generando este tipo de acuerdos. Bien, acá nos llegó una pregunta, dice mecanismos de control sobre la actividad. ¿Se puede desde las bases plantear algún mecanismo o plan de control o monitoreo ambiental? Creo que un poco esto tenía que ver con megaminería o no. Sí, lo que pasa es que, a ver, volviendo un poquito atrás, el ambiente, o sea, los ambientes glaciares, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, los típicos glaciares que nosotros conocemos como Perito Moreno, claro. ¿no? U otros glaciares que pueden estar en la alta montaña, ¿no? Pero también está el ambiente periglacial, y ahí está la discusión. Ahí está la discusión, el intento de la reforma mileísta junto con los gobernadores peronistas y radicales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que quieren desproteger sobre todo es el ambiente periglacial, que es un ambiente que puede estar en la alta o en la media o en la baja montaña. Es un ambiente que lo que tiene son suelos congelados, ¿sí? Que esos suelos congelados están como mezclados con rocas, hielos, y que funcionan como un regulador hídrico. Es decir, en momentos de sequía, por ejemplo, esos suelos se descongelan y logran que los ríos sigan teniendo caudal en un punto. O sea que el dibujito de la lluvia río no es tan así. No es tan así, exactamente, porque hay agua que se retiene en las montañas en estado sólido. Que incluso llega, perdón, yo te voy a hacer preguntas porque para mí hay que partir más para atrás porque ayuda. Vos hiciste una nota que estuvo muy buena, yo la estuve repasando y para mí posta es muy dinámica como para entender por qué en vez de estar entregando habría que estarlo protegiendo. Bueno, esto está conectado interprovincialmente. O sea, uno creería que un problema, si dicen vamos a saquear Mendoza, que de hecho es donde más riesgo entiendo que hay por tu mapita, queda en Mendoza. Y no, están conectadas entre sí. Claro, hay un sentido común que a veces hay que charlar y poder concientizar e intercambiar, que es que, bueno, el problema de los glaciares es un problema de las provincias cordilleranas, ¿no? Y hay un tema que es como vos decís, que esa agua que se retiene, pero que después genera un deshielo y aporta caudal a los ríos, esa agua no sabe de fronteras interprovinciales. Y muchos de esos ríos transcurren por toda la Argentina, en un punto, ¿sí? Hasta llegar al mar, por ejemplo, ¿no? Entonces se cree que de las está probado por informes que de las 23 provincias que tiene la Argentina, 20 provincias se verían afectadas por el retroceso de los glaciares. De todo el país. Es muy importante. Habitantes y biodiversidad. Sí, ¿Puedes explicar eso? Claro, cerca de 7,5 millones de habitantes aproximadamente se verían afectados directamente, pero después indirectamente. Imagínate que si son 20 provincias es una gran cantidad de la Argentina. Y después, claro, la biodiversidad. Cerca de un 50-56% de las especies vertebradas del país se consumen agua que viene de los glaciares, por ejemplo. Entonces ahí tenemos el huemul, bueno, tenemos un montón de animales y ecosistemas que se verían fuertemente afectadas, y muchos de esos animales están solamente en la Argentina, no están en otro lugar. Entonces es un problema más grande. Entonces lo que nosotros podemos ver
es que si se afecta el ambiente periglaciar a partir de la megaminería, habría un retroceso en la posibilidad del acceso al agua, porque en definitiva la discusión es el acceso al agua, ¿no? En una Argentina que el 70% es árida y semiárida. O sea, el 70% del territorio no tiene mucha agua, o sea, el acceso del agua es escasa. Incluso le cae el cultivo también, hablando más Claro, totalmente. Sí, porque el agua no es solamente el agua que tomamos, sino para... O para los animales también es para producir. Para sembrar, sí, pues, y yo ahí te quería preguntar porque, o sea, siempre vienen con el cuento de que, bueno, la minería va a generar grandes puestos de trabajo. Decime primero, después si es así o no, y además también... porque según lo que entiendo, al destruir toda esta zona, también se está afectando la producción regional. Claro. Claro. Bueno. Lo de las fuentes de trabajo. Mirá, Nico del Caño sacó hace poco un video planteando datos bastante interesantes y concretos que tiene que ver con que, por ejemplo, San Juan, la provincia megaminera por excelencia de hace décadas, ¿sí? 30, 40 años. Esa provincia emplea trabajadores mineros menos del 1%, por ejemplo, ¿no? O sea, son actividades que son capital intensivas. ¿Qué quiere decir? Que requieren mucha plata, mucha inversión en tecnología, pero poca mano de obra. Claro, pocos trabajadores. A lo sumo se genera mucho laburo relativo, pero en la fase de la construcción, es decir, cuando vos construís la mina, ¿sí? Ahí se puede generar más obra. Sí, unos 10.000, 12.000 puestos de trabajo, por ejemplo, en una mina se puede generar. Claro, pero esa fase de producción, esa fase de construcción se termina y los laburantes ya quedan sin laburo. Como los gasoductos. Claro. Entonces, después, en las siguientes fases de explotación, etcétera, etcétera, ahí se genera muy poco trabajo en un punto. Entonces, volviendo a tu pregunta, por lo que vos me decías de si podía haber algún tipo de regulación. Lo que tiene que haber es otro tipo de modelo de extracción de materias primas que no sea un modelo extractivista. Claro, ese es el gran problema, ¿sí? ¿Qué significa extractivista? Que genera una destrucción al ambiente que es irreversible para las generaciones futuras. Entonces, lo que se hace es, se extrae una cantidad enorme de mineral, en el caso de la minería, con pocos trabajadores, con inversiones muy grandes, con multinacionales que intervienen, porque no intervienen empresas nacionales en general, sino que sobre todo intervienen empresas multinacionales, y que además de los $100 que se generan por exportación de minerales, $1.50 se le quedan las provincias. Todo el resto de los dólares los fugan hacia el extranjero las empresas megamineras. Y encima están exentas de impuestos. Exentas de impuestos, etc. Entonces, todo eso es el extractivismo. Claro. Todo eso es el consenso extractivista. Está bueno para pensar que no es solo una cosa física del lugar, de que bajan montañas, sino también la ganancia. Sí. No queda nada acá. Sí, porque además esto que vos decís de bajar la montaña está bueno porque la megaminería en un punto genera una amputación ecológica, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que es irreversible, amputa la montaña. Tremendo. No hay posibilidad de revertirlo. Entonces, y con los glaciares es lo mismo, tardan miles de años en poder desarrollarse esos ambientes. Una vez que dejan de existir, no hay posibilidad de revertirlo. Claro. Y ese es el gran problema por los cuales organizaciones ambientalistas y de alerta roja también ambiental venimos planteando que es muy necesario estar en las calles este 8 de abril, porque es cuando se trata la ley, la reforma, y es cuando hay que intentar desde las calles mostrar que no hay licencia social, que ya se viene mostrando, porque el gobierno al principio quiso reformar la ley sin audiencias públicas. Eso iba en contra de acuerdos internacionales, como el acuerdo de Escazú, que plantea que ante modificaciones ambientales tiene que haber consulta pública. Ante esa consulta pública, luego el gobierno tuvo que retroceder, plantear una consulta pública, y pasó algo totalmente inédito, no solamente en Argentina, a nivel mundial. Más de 100.000 personas se anotaron para la audiencia pública. Es un montón de gente. Y el gobierno se vio ante esa encrucijada y dijo, bueno, voy a dejar hablar 200 nada más.
¿sí? Y a más de 100.000 personas no lo dejó hablar. Y de esos 200, la mayoría, la enorme mayoría, estuvo en contra. Y los poquitos que hablaron a favor, ni siquiera estaban en la lista de oradores. El gobierno los metió para que hablen a favor. Está la denuncia penal que hicieron también de parte de algunos abogados ambientalistas contra una diputada del peronismo. Gente de intereses dudosos. Claro, que con lobby en unas empresas. Sí, ¿no? Es Flavia Rollón, la senadora salteña. Eso, la denuncia la hizo el abogado ambientalista Quique Viale. Y la denuncia es bastante particular porque Flavia está en los dos lados del mostrador. Trabaja para la megaminería y también es senadora que vota a favor de la reforma de la ley de glaciares. ¿Cuántos Flavia Rollón hay? No sabemos, pero seguramente van a haber varios. Claro, sí. Bueno, es muy interesante esto de los 100.000 que se anotaron. Me acuerdo que se veía 2.000, 4.000, 40.000, 100.000, después te fue saltando muy importante y hay que movilizar este 8 como planteas vos. Y hay una campaña muy, muy buena, famosos, actores, actrices, etcétera, que se está dando en todos lados, incluso a nivel internacional. También lo vienen cubriendo desde La Izquierda Diario, Ideas de Izquierda, la revista también que sacan ahí. Y vos hiciste un video muy bueno que le fue muy bien. Charlábamos de eso con Ashi, que se viralizó. Que agarrás un ejemplo de la cebolla, que aparte de divertido, muy interesante. Qué verdura noble la cebolla. Sí, si hay una verdura noble es la cebolla. Sí. Y también sos profe, entonces, ¿hubo alguna respuesta de tus estudiantes a esto de, profe, te vi el video de la cebolla? Sí, ¿sabés que sí? Varios estudiantes, yo soy profe de secundaria y también de profesorados. ¿De geografía? Sí, de geografía. Y tanto en los profesorados como en secundaria vieron el video muchos y llamó la atención. Y justamente preguntaban esto, o sea, lo que llamaba la atención es esta idea de algo tan lejano como los glaciares, los ambientes periglaciares allá en la cordillera. Muchos estudiantes míos no conocen la cordillera de los Andes. Yo les voy mostrando fotos porque yo soy de Neuquén y si hay un lugar que amo en este mundo es la cordillera y la montaña. Y en esa charla es importante mostrarles que el ecosistema de conjunto está muy interrelacionado. Y que lo que pasa en un lugar afecta a lugares a miles de kilómetros de distancia. Claro. Entonces, con esta idea de la cebolla, se nos ocurrió un poco porque si hay una verdura muy utilizada cotidianamente para poder cocinar, para arrancar, aunque sea, es la cebolla, es el fondo de olla que uno contigo pan y cebolla. Claro, que además a mí me encanta la cocina, me encanta comer también. Y se nos ocurrió la cebolla porque justamente lo que sucede es que los glaciares de la alta montaña de Mendoza y de Neuquén alimentan al río Colorado. Y alimentan con un 80% del caudal del río Colorado, o sea, muy importante. Y el río Colorado atraviesa Mendoza, o sea, estos ríos que los alimentan atraviesan Mendoza, Neuquén, y luego La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, el sur de Buenos Aires. Sí. Y en el sur de Buenos Aires se produce el 50% de la cebolla que consume todo el país, que son alimentados por el agua del río Colorado. Y ese río, si no tiene glaciares, no existe. Entonces veríamos una afectación directa hacia los riegos de los campos de cebolla del sur de Buenos Aires. Claro, la otra vez veía que un ejemplo que pusieron también es esto, que afectan los glaciares, menos agua en el río Colorado, baja la producción de cebolla, se importa de Brasil, salen dólares a Brasil. Claro. O sea, el mismo Milei como mordiéndose la cola y sí. En particular, y ahí se ve la disposición que tienen a hacerle favores a los Totalmente. yanquis, ¿no? Y ahí con lo de la cebolla hay un montón de variables que hay que pensar, porque es ecosistemas enteros, es los cultivos de cebolla en el cual los consumidores accedemos directamente, pero también son los trabajadores rurales, que van viajando muchas veces en forma de golondrina, ultra precarizados, ¿sí? Y que van del norte a sur, depende de la época de cultivo, van viajando, ¿no? Entonces,
digo, a esto lo que va es que el consenso extractivista, o sea, esta situación de implosionar la naturaleza para obtener bienes comunes naturales y llevarlos al exterior, está también ligado a una precarización laboral enorme, ¿sí? Que también es la reforma laboral, por ejemplo. Bien. Es todo un modelo de saqueo. Bien. Un modelo de saqueo en función de los intereses de las multinacionales. Claro. Y para terminar, porque ya tanto hablar de cebolla da hambre a esta hora. Sí. O ganas de llorar. O ganas de llorar. Claro, un poco, bien, Mura. Un poco, para no tener ganas de llorar, digo, el miércoles hay que movilizar. Y con todo. Con todo. O sea, de Sí. estos 100.000, si una porción movilizaría de los que querían hablar, sería espectacular. ¿Cómo es el planteo de la izquierda, de Nico, ustedes, Alerta Roja? Nosotros lo que planteamos es que... Miriam Bregman. Claro, nosotros lo que planteamos es que de mínima, o sea, lo que se escucha a las personas que quieren hablar en la audiencia pública. Uh-huh. Y que se exprese claramente que no hay licencia social. Eso empezando por ahí. Después hay que terminar con este saqueo justamente. Hay que hacerle frente a la reforma laboral, hay que hacerle frente a todas las grandes transnacionales que están saqueando nuestros bienes comunes naturales y que justamente esos bienes comunes sean administrados por la población, sean pensados cómo administrarlos junto con los científicos y con trabajadores y trabajadoras que intervienen en esa actividad, ya sea minera, ya sea agroindustrial, ya sea cualquier tipo de actividad en donde se extraiga algún bien común natural, bueno, que se discuta de manera local con científicos y con los trabajadores y trabajadoras cómo hacerlo. Está buenísimo. ¿Sí? Y que en ese proceso no se contaminen ríos, suelos, atmósfera, etcétera. Muy bueno. Porque no hay nadie más interesado que la propia población que vive ahí en no contaminarlo. Total. Bueno, interesantísimo, obvio que da para escribir Da un para un libro, montón. así que te esperamos también con el libro. Y bueno, los que quieran saber más, síganlo, Instagram, Neuenbrat. Neuenbrat. Y también este sábado nos vemos en el plenario de la Izquierda Diario en Sí. San Justo. Ya te comprometimos acá, así que Hay estás al pruebas. horno. Ahora mandamos el video a todos los responsables. No, y bueno, hay que seguir este tema, hay que ir a la calle, no hay mucha vuelta. Y organizarnos. Organizarnos. Junto con eso, pobladores de la zona, con trabajadores y trabajadoras, porque también hay un montón de luchas en curso como las de Shell, Ujú. ¿sí? Como las de Seco, hay un montón de peleas en contra de la reforma esclavista y también hay que unirlo por tener un ambiente sano donde vivir. Total. Sí, incluso ya ha habido luchas de defensa del agua en Mendoza, en Chubut, en Mendoza cuando quisieron Sí. cambiar la 922, era 722. la Sí. 722. Sí, y que ganaron. Claro, que precisamente eso, le querían sacar el agua que en Mendoza escasea para llevarse un montón de guita, y en Chubut también, y se han organizado y han ganado, así que Sí, se sí, puede. se puede, sin lugar a dudas. Bien, esto fue, digamos, todo. Les mandamos un abrazo nuevamente a Flor y Sergi que no pudieron venir. Les agradecemos a todos los que nos miran siempre. Si quieren colaborar, suscríbanse a La Izquierda Diario, o en Mercado Pago tenemos una cuenta de Casa Socialista Merlo. Pero bueno, desde el oeste, con los estudios aleatorios, digamos todo, veremos cuál sería el próximo. Pero les mandamos un abrazo grande. Más cebolla, menos saqueo. Más cebolla, menos saqueo. Y bueno, nos vemos pronto y ya vamos a picar algo de cebolla seguro. Un abrazo grande. Abrazo. Chao. Chao, chao.